Hola José Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿En qué lugar del mundo te encuentro? Bueno, en este momento estoy en Blanes, provincia de Gerona, en España. Ujú. Bueno, ¿cómo está el clima por allá? Bueno, agradable, una primavera agradable, mm, así que estamos bien aquí. Ok, Un poquito fresco por la noche. sí, claro. Vamos a hablar de un tema que a mí me fascina, que es la regresión y las vidas pasadas y los tipos de terapia que tú realizas. En principio te quería pedir si vos te podías presentar, sé que sos médico, pero ¿cómo llegás a trabajar con el tema de las regresiones? Bueno, esto ya lo he contado muchas veces, trataré de hacerlo resumido, ¿no es cierto? Todo comienza en 1986, donde participo en un seminario con una médica brasilera que viene a Buenos Aires. Participo en ese seminario, me interesó. Al poco tiempo se formó un grupo de médicos y psicólogos, nos entrenamos con esta doctora. El entrenamiento duró, bueno, ella venía una semana por año, duró 3 años, ¿no? Wow. Pero estábamos en el medio. Y bueno, y así fue de un día para otro, de pronto las cosas de la vida, tomé la decisión y decidí dejar la cirugía para dedicarme a la terapia de vidas pasadas, ¿no? Lo que sucedió es que realmente desde el primer momento era como si ya lo hubiese hecho, era algo, me resultaba familiar, no tuve ningún cuestionamiento interno, ¿no? Claro, Y creo que el cirujano sigue allí, sigo trabajando con la terapia de vidas pasadas como la cirugía, ¿no? ok. Yo he escuchado de ti que tú dices que la terapia de vidas pasadas no es un tratamiento, sino un camino evolutivo, donde Así. nosotros hacemos lo consciente lo inconsciente, que todo está en nuestro inconsciente. Ahora, yo te quiero preguntar, se dice que nosotros hemos vivido muchas vidas anteriores, pero imagínate tú, si nosotros estamos luchando con los recuerdos, si nosotros abrimos ese abanico a recuerdos de vidas anteriores, viviríamos en una agitación, un desbalance increíble. ¿Nosotros tenemos algún tipo de muro de protección que nos hace como olvidar esto? Y sí, de hecho eso existe, ¿no? Es la ley del olvido, ¿no? Eh, Gandhi decía que era una gracia divina no recordar nuestras vidas pasadas, ¿no? Porque como decís vos, realmente sería bastante problemático y pesado. A ver, a veces nos queremos olvidar de cosas de esta vida, ¿no? Que quisiéramos que nunca hubiesen pasado, y hay personas que cargan con cosas de esta vida durante muchos años. Entonces, bueno, es una ley natural por la cual olvidamos los hechos de vidas pasadas. Ahora, ¿qué pasa? Que los traumas están ahí y de alguna manera se manifiestan. No los recordamos, pero a través de emociones, de sensaciones, de actitudes, de reacciones, de comportamiento, de mecanismos de supervivencia, aparecen, ¿no? Las vidas pasadas. Ajá, Entonces, no tenemos conciencia, pero está en nuestro cuerpo, está en nuestras reacciones emocionales, en nuestras creencias también. De modo que cuando esto se hace así agobiante para la persona, es el momento en que hay que recordar eso, ¿no? mm, Pero el recuerdo surge, no es un recuerdo, surge la experiencia directamente, ¿no? Y por lo que has dicho, veo que estás muy informada, ¿no? Al respecto, ¿no? De que se trata en definitiva de hacer consciente lo inconsciente. A mí me interesa que vos expliques un poco un concepto que he escuchado acerca del atrapamiento del cuerpo. Tú dices que el cuerpo muere, pero el alma sigue atrapada allí y a Sí, veces la experiencia continúa en el tiempo. sí. ¿Cómo trabajás vos como terapeuta en esos casos? ¿Cómo sería? Bueno, en principio el atrapamiento es del alma, ¿no? Es el alma que está atrapada en una experiencia. Lo que sucede rápidamente, ¿qué pasa? Que para el alma el tiempo no existe. Entonces, cualquier cosa que ocurrió hace 10.000 años atrás, para el alma es como si recién acabase de ocurrir. Y cuando una experiencia no se pudo resolver emocionalmente, cuando no se pudo resolver satisfactoriamente, hay una parte del alma que queda atrapada en esa experiencia. Y como el tiempo no existe, hoy estamos aquí,
estamos en este cuerpo y hay una parte de nosotros, de nuestra alma, que está atrapada en nuestra experiencia, tratando de salir de allí, ¿no? Y entonces todas las reacciones emocionales y los mecanismos que tenemos para sobrevivir, o los síntomas que traemos, vienen de esa experiencia en la cual estamos atrapados. Entonces, por eso, cuando trabajamos con la terapia, lo que se trata de hacer es de traer esa experiencia que ya está sucediendo a nivel inconsciente, traerla aquí, a la conciencia del cuerpo, para revivirla. Y entonces allí le damos la oportunidad al alma de hacer todo lo que necesita hacer para salir de ese atrapamiento. Cuando el alma sale de ese atrapamiento, se termina el síntoma, porque los síntomas venían de allí, de esa experiencia en particular. Ok, a ver si entiendo bien. O sea, tú a través de la hipnosis, Sin el hipnosis. paciente, ¿sin hipnosis? Sin hipnosis. Sin hipnosis. Ah, ok. El paciente regresa al momento de la muerte y como que puede verlo desde afuera. O sea, él puede recrear el momento de esa muerte, que es su propia muerte, porque somos siempre la misma persona, ¿o no? Así es. O sea, esa persona puede revivir el momento de esa muerte desde afuera y verla y sanar. Bien, te corrijo una cosa, la experiencia hay que vivirla desde adentro. Por eso el trabajo consiste en traer a la conciencia lo que ya está sucediendo a nivel inconsciente. Traemos eso al cuerpo y hay que reproducir esa experiencia en el cuerpo, ¿no? Y esto es lo más increíble, que yo no te puedo explicar cómo sucede, porque después de 35 años no sé cómo ocurre, ¿no? Pero lo cierto es que la experiencia está teniendo lugar aquí ahora, en la consulta. La persona se está ahogando, la persona se está muriendo, está experimentando la muerte, que la queman, que la ahorcan, que le cortan el cuello, que le clavan un cuchillo, que se asfixia, lo que sea, está ocurriendo ahora. Eso es lo increíble, que no sabemos cómo explicarlo. Se siente en el cuerpo, y cuanto más se siente en el cuerpo, más profundo es el trabajo. Porque entonces, ¿qué pasa? Que al sentir el cuerpo, el alma termina de desembarazarse de todo eso. Porque a nivel del alma, lo que para nosotros es dolor, a nivel del alma es energía. Y el alma necesita del cuerpo para poder terminar con eso y transmutar esa energía. No sé Tengo si dos, se... sí, sí, se entendió, pero tengo dos preguntas. Una, ¿tú grabas esas sesiones para estudiar No, el paciente? a menos que el paciente lo pida, no lo quiera, no lo grabo. A ver, ¿sabes qué pasa? Durante muchos años he grabado muchas sesiones, tengo pilas de cassettes de los antiguos, ¿no? Tengo 3 cajas de zapatos llenas de cassettes, más tengo mini discs en los cuales hay, imagínate que cada mini disc tiene 34 horas de grabación y tengo como 20, entonces, bueno, es imposible escuchar todo eso, ¿no? Entonces ya no grabo más. La otra pregunta es, si no lo hace a través de hipnosis, ¿cómo llega el inconsciente de la persona a ese punto? ¿Qué haces tú? Es muy sencillo. Trabajamos a partir del síntoma. Suponete que una persona siente angustia, ¿no? Y yo pregunto, ¿y dónde está? ¿Dónde sientes la angustia? Aquí, en el cuello o en el pecho. Como si fuera qué cosa, como que no puedo respirar, como si tuviese una cuerda en el pecho. Ya está, ya la persona me está diciendo que ya está ahí. ¿Por qué? Porque el síntoma viene de la experiencia en la cual el alma está atrapada. Entonces, profundizando el síntoma en el cuerpo, eso hace la conexión y aparece entonces, la persona de pronto aparece en otro lado, en otra experiencia, en otro tiempo, y de esa manera muy sencilla se trae la experiencia al cuerpo a través del síntoma. ¿Los niños pueden recordar vidas pasadas? ¿Has hecho terapia con niños? No, no, con muy pocos, pero hay que tener en cuenta una cosa, que muchos niños tienen recuerdos espontáneos de vidas pasadas, no necesitan hacer nada, ¿no? Entonces, ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Explícame. bueno, esto le ha pasado a muchas mamás, seguramente a alguien que nos esté escuchando le habrá sucedido. Hay niños que a lo mejor le dicen, ¿por qué te tengo que obedecer si antes yo era tu mamá o era tu papá? ¿No? O
antes yo tenía otra casa, vivía en otra casa, tenía otra familia, y, o te dice, ¿no? Como le pasó a una discípula, ¿no? Que estaban viendo la película del Titanic, y el chico que tenía 3 años le dijo, mamá, vos y yo estuvimos ahí. No, le dice la mamá, eso es una película. Sí, mamá, si nos ahogamos ahí, se hundió el barco y nos ahogamos ahí, le dijo el chico, ¿no? Entonces, claro, con el tiempo estas cosas se olvidan. Hoy el chico tiene 18, 20 años, cuando la madre le recuerda esto, ¿qué le dice el niño? No, esas son ideas tuyas, son fantasías tuyas. Ya no, se olvidan. A partir Seguro. de los 7 años se olvidan completamente. De los 7. De los Más o 7. menos, sí, más o menos, por ahí antes. Generalmente los recuerdos de vidas pasadas en los niños se refieren a una sola vida pasada, no es que tengan muchos Claro. recuerdos, ¿no? Y cuando empiezan a hablar, empiezan a acordarse de algunas cosas, y generalmente entre los 2, 3 años hasta los 5, 6 años, por ahí hasta los 7, pero ya a partir de los 7 ya todo eso se va. Por eso, como muchos de los chicos tienen recuerdos espontáneos de vidas pasadas, los síntomas que a veces presentan también vienen de esas experiencias. Entonces, yo lo que sugiero es que no hay que apresurarse a trabajar terapéuticamente, porque en cuanto el niño pase esa edad, de pronto todo eso empieza a desaparecer, ¿no? Si persiste, si el problema persiste, entonces es el momento de ayudarlo a través de la terapia. ¿Y qué sucede con la vida intrauterina, inclusive antes del nacimiento? Cuando uno entra en ese recuerdo, Ah, ¿cómo? eso es muy interesante, porque te cuento que hay muchas personas van a resolver el conflicto existencial de su vida trabajando solo la vida intrauterina y el nacimiento, porque el problema básico viene de allí. ¿Qué ocurre? Que cuando el bebé está dentro del vientre materno, no está solo dentro del útero o del cuerpo físico de la mamá, está dentro del campo emocional de la mamá, está dentro del campo de conciencia de la mamá y está dentro del campo de energía de la mamá. Entonces vive todo eso. Entonces no puede sustraerse a ese ambiente emocional, no puede sustraerse a los pensamientos, a las creencias de mamá, incluso a lo que pasa a su alrededor, porque también percibe lo que está pasando alrededor. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo lo que pasa en el vientre materno va a afectar inevitablemente al bebé. ¿Por qué? Porque está inmerso en ese ambiente. Si la mamá tiene miedo, el bebé va a tener miedo. Si la mamá está en depresión, tarde o temprano esa depresión va a surgir. De modo que a veces algunos miedos, algunas conductas, algunas reacciones de la vida de adulto, incluyendo depresión, miedos o fobias, en realidad vienen del vientre de mamá. Y cuando trabajas eso, cuando trabajas con el vientre materno y hacemos otra vez el mismo trabajo, hacer consciente lo inconsciente, entonces la persona puede desprenderse de eso. De modo Claro. que, y con el nacimiento lo mismo, porque vos imaginate que un nacimiento donde una persona ha nacido con forceps o ha tenido un nacimiento traumático, eso ya, o con circular de cordón, eso ya reactiva la memoria de vidas pasadas, ¿no? También, por ejemplo, gente que tiene tendencia suicida o ataques de pánico o que vive en una tristeza profunda. A veces eso se ha originado en el pasado. ¿Y cuándo es el paciente que empieza a entender que eso no fuera originado en esta vida, en este timeline, digámoslo así, en este timeline que estamos viviendo? ¿Cuándo es que se despierta el paciente, por ejemplo, que acude a ti y te dice, doctor, esto como que no me pertenece, o sea, hay algo que no me pertenece, hay algo que está mal? Bueno, las personas generalmente vienen a la consulta cuando llevan tiempo con su problema y no pueden resolverlo por las vías habituales, ¿no? No todas, en realidad son pocas las personas que se dan cuenta de que viene del pasado esto, ¿no? La mayoría tienen situaciones, síntomas que no pueden
terminar con ellos, y han probado con otro tipo de técnicas, y al no obtener un resultado satisfactorio o duradero, entonces así es como llegan a la terapia, ¿no? Pero, y a veces hay personas que se dan cuenta, esto no me pertenece, ¿no? Claro. Y por ejemplo, lo típico te voy a decir, pero cuando uno tiene como un déjà vu con un lugar que dice, pero yo ya estuve acá, lo mismo que contaste del Titanic, yo ya estuve acá, yo conozco este lugar y nunca has viajado allí. O una persona que inmediatamente la sientes familiar, que hasta, o sea, te miras con la persona y es como que te impacta porque ya tuviste algo que ver en otro momento, lo conoces, la conoces. eh, Eso también es parte del proceso de reconocimiento de una vida pasada. Sí, esos son reminiscencias de vidas pasadas, eso le ocurre a mucha gente, ¿no? Que a lo mejor ante la vista de un lugar siente que ya estuvieron allí, pero inclusive pueden descubrir cosas o describir cosas, ¿no es cierto?, que otras personas no saben, aún estando la primera vez. Bueno, esto le pasaba, por ejemplo, le pasó al general Patton, es famoso, ¿no? Que el general Patton, que ahora no recuerdo bien, pero tuvo reminiscencias de algunas batallas en la guerra en algunos lugares, no recuerdo el lugar exacto, pero era famoso por eso, porque él creía, ¿no es cierto?, que había estado inclusive en la época de Alejandro Magno, creo, por ahí me equivoco, ¿no? Pero hay personas, yo he tenido varias personas que me han consultado y que les ha sucedido esto, ¿no? Claro, Incluso estar en algún lugar, en algún castillo de Europa y descubrir algún pasadizo secreto, cosas por el estilo, ¿no? Y luego el reconocimiento de la persona, claro, porque ¿qué ocurre? Que es el alma vibra, ¿no? Hay una vibración, hay una conexión, y generalmente se reconoce uno por la mirada, que te parece familiar. A veces alguna persona me ha dicho que ha reconocido a su pareja en una discoteca, prácticamente oscuras, al apoyar la mano sobre la espalda de su pareja, ¿no? Entonces ahí la reconoció, sintió la energía, ¿no? Esto suele, pero ojo con eso, ¿eh? Porque a veces te podés enamorar del verdugo de una vida anterior. wow. ¿Y Bueno, sabés cómo se llama eso? no. Atracción fatal. Mm. Es inevitable, Conozco más de una historia, me imagino. pero sí, pero eso que vos decís del reconocimiento de almas es tal cual. Yo quería retomar un concepto que vos expliques porque me parece que merece la pena poner el detalle. El tiempo no existe. ¿Puedes explicar un poquito de eso? Sí. Eh, no sé cómo explicarlo, pero en realidad la física cuántica, ¿no es cierto?, ya te explica todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros desde el punto de vista del cuerpo físico estamos atados a un tiempo, pero ese tiempo es una creencia, porque el ejemplo básico, ¿cuál es? El 31 de diciembre a las 24, cuando nosotros cambiamos de año, el universo no se entera. Todo sigue igual. Nosotros hacemos una algarabía, festejamos o lloramos por los que no están, y el universo no se entera. Además, hablamos de segundos, de minutos, de horas, pero nunca nadie tuvo un segundo en la mano. No podés tomar un segundo y ponerlo bajo un microscopio y medirlo y explorarlo. Es imposible eso, ¿no? Entonces, el tiempo no existe. Además, también todo es relativo, porque fíjate que un año en la Tierra son 365 días, pero en Júpiter un año son 11 años terrestres y un poquito más. Entonces, la dimensión del tiempo cambia. En realidad, ya Einstein lo decía, ¿no? Que, no me acuerdo las palabras exactas, pero él decía que la creencia en un presente, un pasado y un futuro es una terca y persistente ilusión, algo así decía, ¿no? Claro. Entonces, la física cuántica te explica, hay que ponerse a leer, hay que estudiar, pero te explica que realmente el tiempo no existe, ¿no? Okay, Ahora, okay. lo experimentamos en el cuerpo, y justamente una de las cosas que experimentamos
en el cuerpo físico es el tiempo, a ver, entender qué es esto del tiempo, ¿no? Claro. Quedamos atrapados también en eso, porque creemos y damos por sentado que los años existen, que los meses, que los días existen, que los calendarios existen, y en realidad un símbolo nada más. Todo eso nos ayuda en la práctica, en la vida cotidiana. Por ejemplo, ¿cómo podríamos encontrarnos, vos y yo, ¿no? A las 22 horas de España, a las 4 p.m. en Miami, ¿no? Si no tuviéramos estos parámetros, sería imposible coincidir. Sí. Es muy interesante todo lo que contás, Doc. ¿Hay algo más que quisieras hablar? Porque, bueno, no podemos abrir tantas ventanas porque la computadora se nos pone lenta, como digo yo. Pero ¿hay algo más que quisieras contar acerca de vidas pasadas o de la terapia o de, no sé? Yo retomaría un poco lo que dijiste al principio, ¿no? Cuando aclaraste un punto que a mí me parece muy importante. Hablamos de terapia de vidas pasadas, pero no es una terapia realmente, porque no es un tratamiento esto, es un trabajo evolutivo del alma. Y entonces, como ya llevo 35 años en esto, empiezo a entender muchas cosas. Por ejemplo, personas que a lo mejor me vienen a ver 20 años después, ¿no? Y a lo mejor ahora, 20 años después, pueden hacer lo que no pudieron hacer hace 20 años, ¿no? Hay personas que trabajan mucho, que trabajan fuerte con la terapia, y sin embargo pasa un tiempo, pasan unos años, y de pronto ahora pueden llegar al núcleo de un problema en particular. Entonces, cuando trabajamos con el alma, son las capas de la cebolla. Ese ejemplo que es muy conocido, pero es así, va sacando capas, va sacando capas, va sacando capas, hasta que de pronto llegas a un punto al cual no podías trabajar antes, porque hay cosas que tienen que ser vividas y porque hay cosas que necesitan un tiempo. Entonces, yo con las personas que me consultan, no tengo un programa de trabajo establecido. No están marcadas las sesiones, las personas vienen cuando quieren, ¿no? Entonces, puede ser que alguien venga hoy y venga la semana que viene, pero puede ser que venga el año que viene, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay un proceso interno que uno no puede forzarlo, ¿no? Hay cosas que tienen que ser vividas, la energía tiene que procesarse, y cuando uno abre una puerta, de pronto hay otra puerta que se abre, y hay otra puerta después más allá, ¿no? Por eso entonces ahora yo sostengo que este es un trabajo evolutivo, y vamos a estar trabajando toda nuestra vida, hasta el último instante de esta vida, vamos a estar trabajando con nuestra alma. Entonces, por eso yo digo siempre que hay que desdramatizar, ¿no? Y darnos el tiempo y no la exigencia de que tiene que ser todo ahora, ¿no? Y bueno, eso me parece importante rescatar, ¿no? También para llevar tranquilidad a las personas de saber que cada uno trabaja a su ritmo, a su tiempo y cuando lo siente en su corazón. Bueno, muy lindo todo lo que contaste, José Luis Cabuli. La verdad, un libro abierto. Me interesa mucho tu trabajo, tu mirada, te respeto y te mando un saludo de mi alma a tu alma. Espero que, nada, que tengas una buena semana, un buen año. ¿Ok? Ok, que así sea. Namaste. Namaste. Gracias. Hasta pronto.